El tema que vamos a revisar en este video va a ser todo lo que tiene que ver con las medidas de resumen. Las medidas de resumen hacen parte de la estadística descriptiva y son el conjunto de técnicas que facilitan la organización, resumen y comunicación de los datos. Entonces, en este video vamos a tratar 4 de ellas, que son la tendencia central, la dispersión, la posición y la forma. Aquí vamos a hacer una rápida introducción de qué es cada una de ellas. Hablamos de las medidas de tendencia central como todas las que indican alrededor de qué valores se agrupan los datos observados. Las de dispersión hablan de dónde se encuentra la mayor o menor concentración de los datos con respecto a las medidas de centralización, y esto va a aumentar con la cantidad de datos que tengamos. Después tenemos las medidas de forma, que tienen que ver en cómo se organiza nuestra curva o cómo se va a dar nuestra curva, qué apuntamiento tiene, si va hacia la derecha o hacia la izquierda. Y en posición vamos a hablar de cómo se divide un conjunto de datos ordenados en grupos con la misma cantidad de individuos. Vamos a profundizar en cada uno de ellos. Vamos a comenzar con las medidas de tendencia central. Encontramos 3, que son la media, la mediana y la moda. En la media, que estamos hablando cuando hablamos de media, estamos hablando de un promedio. Es único para una serie de datos y tiene algo fundamental, y es que se afecta por los valores extremos. Dentro de la media tenemos dos formas de calcularla: la media aritmética, que es sumar cada uno de los valores y dividirlo en el número de valores que tenemos, y la media aritmética, en donde cada valor tiene un peso diferente. La media aritmética la conocemos mucho los estudiantes porque es la que generalmente aplicamos cuando estamos calculando cuánto nos vamos a sacar en una materia, dependiendo qué valor tiene cada una de las actividades que tiene la materia. Pasamos a hablar de la mediana. La mediana es el valor numérico que divide el conjunto de datos ordenados en dos partes iguales. Esta no se ve afectada por valores extremos, pero para esta es importante tener en cuenta que tenemos que tener una serie ordenada. Tiene que estar de menor a mayor o de mayor a menor para poderla aplicar. Existen dos fórmulas que nos permiten, dependiendo de si una serie es par o una serie es impar. Si la serie es par, vamos a tener que tomar los dos valores de la mitad y hacerles el promedio, mientras que si la serie es impar, vamos a tener un valor único. Estas fórmulas lo que nos van a permitir calcular es la posición en donde se encuentra ese valor. Y por último, tenemos la moda, en donde la moda es el dato o la categoría que más ocurre con mayor frecuencia. Esta puede ser unimodal, bimodal, multimodal, o puede no existir ninguna moda. Aquí es importante tener en cuenta que cuando tenemos una distribución normal o tenemos una curva normal, que vamos a ver más adelante, la moda, la media y la mediana coinciden como un mismo dato. Ahora vamos a seguir con las medidas de dispersión, que lo que nos van a permitir es ver cómo están agrupados los datos alrededor de nuestra media. Entonces, el primero que vamos a encontrar es el rango o recorrido. Este es básicamente la diferencia entre el valor más pequeño y más grande que tenemos en nuestro grupo de datos. Entonces, este tiene varios problemas, y es que es inestable, porque si uno vuelve a hacerlo, es posible que ya no tenga niños entre 14 y 15 años, sino que ahora tenga niños entre 10 y 15 años. Entonces, primero se deja afectar por valores extremos, porque es que podemos tener una serie de datos en donde tenemos niños de 15 a 20 años, pero si tenemos uno de 30 años, nuestro rango inmediatamente va a cambiar. Sin embargo, aunque sea poco útil, este se utiliza para analizar datos que son asimétricos. Después tenemos la varianza, que se expresa con una s al cuadrado, teniendo en cuenta que el resultado siempre no lo van a dar al cuadrado. Este básicamente lo que establece es la dispersión de los datos alrededor de la media. Y uno de los problemas que tiene la varianza es que no la podemos interpretar porque no es tan fácil de interpretar, porque no se encuentra en las mismas unidades que tenemos nuestra serie de datos. Entonces, esta lo que establece es, como la podemos calcular, es sacando el promedio, haciendo una media o sacando el promedio simple de nuestra serie de datos, y comenzamos a restar cada uno de nuestros datos menos ese promedio. Después lo que vamos a hacer es elevar cada uno de esos resultados al cuadrado para quitar el negativo, para que no nos vaya a dar cero la ecuación, y a partir de eso vamos a sumar todos los datos obtenidos y lo dividimos en la cantidad de datos. Si conocemos la cantidad de datos que tenemos, si tenemos el total de datos, eso sería, no se resta, sería n, pero si tenemos solo una muestra, tenemos que poner n menos 1. Entonces,
La importancia de la varianza es que nos va a permitir calcular la desviación estándar. La desviación estándar, ¿qué es? Es la raíz cuadrada de la varianza. Esta sí nos va a permitir ver cómo se distribuyen los valores alrededor de la media. Y lo importante de la desviación estándar es que se encuentran las mismas unidades. Nos va a permitir ver cuánto se aleja o cuánto se aleja el promedio de nuestra media. Es importante que cuando tenemos nuestra gráfica, vamos a ver que entre menos una y una desviación estándar vamos a tener el 68% de la población. Entre menos 1.96 y 1.96 desviaciones estándar vamos a tener el 95% de la población, y si ya llegamos a menos 2 a 2 desviaciones estándar ya vamos a encontrar el 95.4% de nuestra población. Seguimos con el error estándar. El error estándar lo que va a medir o lo que nos va a permitir ver es con respecto a mi media o lo que puedo tener en mi media respecto a mis otras posibles medias. ¿Cómo se calcula esto? Dependiendo de la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de nuestra población. Esta se va a ver afectada principalmente por el número de población que tengamos. Si nosotros tenemos mayor población, pues vamos a tener menos diferencia con respecto a otras muestras. Principalmente, que es mide el grado de dispersión de las medias de todas las posibles muestras. O sea, yo tengo una muestra de la población y esa la comparo con otras posibles muestras o con otras posibles medias que pude haber obtenido si hubiera tenido otra muestra. Seguimos con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo que va a hacer es medir el grado de dispersión de las medias de todas las posibles muestras. Mientras que el error estándar me mide cuánto error puedo tener, el coeficiente de variación lo que me va a medir es la varianza relativa de mis medias con otras posibles muestras. Entonces en esta se utiliza la desviación estándar sobre el promedio o mi media aritmética. Y finalmente, en las medidas de dispersión tenemos el rango intercuartílico. Este lo que es la diferencia entre Q3 y Q1, que es básicamente Q3 y Q1 es la diferencia entre el primero y tercer cuartil. Para calcular esto, lo que vamos a calcular es el primer cuartil, que más adelante vamos a ver cómo se calcula, que nos va a permitir expresar el rango intercuartílico, principalmente la homogeneidad o heterogeneidad de nuestros datos. Y este nos permite eliminar los valores extremadamente alejados y es recomendada utilizarla con la mediana. Lo que nos va a permitir es ver cómo se distribuye los datos en cómo se distribuye nuestra serie de datos. Pasamos a las medidas de forma. En la forma vamos a tener dos medidas principales. La primera es la simetría, que vamos a aplicarla con el coeficiente de Fisher, que es una fórmula que no se la tienen que saber, lo importante es saberla interpretar. Normalmente estas fórmulas siempre van a estar en los programas de estadística, pero no, lo importante es saber cómo se leen. Y lo que indica la simetría es la distribución de los valores, si es simétrico, alrededor de la media aritmética. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que tenemos siempre la cola va a ser como la parte más planchetica, como hacia donde va bajando poco a poco, que en este caso las colas serían estas. Entonces tenemos que, si tenemos un coeficiente de Fisher menor a 0, la distribución será simétrica negativa o hacia la izquierda o desplazada a la izquierda. Si tenemos una curva simétrica, nuestro coeficiente va a ser igual a 0 y la distribución va a ser simétrica. Esto es una curva simétrica o una campana de Gauss. Y finalmente tenemos una curva de asimetría positiva con una cola hacia la derecha y tenemos una distribución asimétrica positiva o una distribución asimétrica a la derecha o desplazada hacia la derecha. En la siguiente vamos a ver cómo se organiza la media, la modela mediana, cuando la curva no es simétrica y no coinciden estos valores.
La siguiente medida para forma es la kurtosis. Kurtosis es básicamente el apuntamiento que tiene esta curva. Y lo que nos va a permitir ver es el grado de concentración que presentan los valores de la región central de la distribución. Entonces aplica de la misma forma. Si tenemos que es mayor a 0, vamos a tener una distribución leptocúrtica, una gran concentración de valores, todos se centran hacia un mismo lado. Si es mesocúrtica, la distribución va a ser normal. Y platicúrbica, cuando la distribución es a baja concentración. Entonces, uno se pregunta de dónde sale como la forma de la curva. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es que nosotros para aprovechar los gráficos, lo que vamos a hacer es, así se nos va a distribuir nuestro histograma. Hagan de cuenta que estas son líneas perfectas. Así. Entonces, si se dan cuenta, si yo tengo estas barras de esta forma y le hago la curva, voy a tener una curva con alta concentración. Todos los datos se centran hacia un mismo sitio, no se me dispersan por toda la curva. Y por la simetría, aquí vamos a tener poquitos datos, muy poquitos datos que van a ir incrementando, van incrementando, van incrementando, van incrementando, sucesivamente, hasta que aquí tenemos el dato que con mayor concentración. Y esto tienen que tener en cuenta para poder ver la siguiente diapositiva. Pero de ahí es donde salen las curvas. Muchas veces uno se pregunta de dónde apareció la curva y es cuando nosotros plasmamos gráficamente nuestros datos, cuando son datos de tipo de estadística descriptiva, lo que vamos a utilizar es un diagrama de barras. Y a partir de este diagrama de barras vamos a poder ver cómo se distribuyen nuestros datos. Entonces aquí lo encontramos. Tenemos una simetría negativa, con una cola hacia la izquierda o una cola o una simetría hacia la izquierda, en donde aquí tenemos nuestra curva, si se dan cuenta yo la dibujo así y aquí caería, que es esta misma curva que tenemos aquí abajo. Entonces, cuando hablábamos de la media decíamos que era el promedio y que este se dejaba afectar por valores extremos. En este caso, ¿en dónde estarían nuestros valores extremos? Hacia este lado. Son los valores más alejados de nuestra media. ¿Por qué la mediana sería esta? Porque cuando hablábamos de mediana, hablábamos del dato que nos permitía dividir la mitad de los individuos por debajo de él y la otra mitad por encima de él. Entonces, en ese caso, la media digamos que sería acá, y tenemos la mitad de datos hacia un lado y la mitad de los otros hacia el otro lado o por encima de ella. Y finalmente tenemos la moda. Cuando hablábamos de moda era el valor que más se repetía o el dato que ocurre con mayor frecuencia. En este caso, este es el dato que ocurre con mayor frecuencia y por eso la moda se centra acá. ¿Qué pasa con una curva simétrica? Que todos los valores van a coincidir en un mismo punto. Y por el otro lado, tenemos una curva con asimetría positiva o con cola hacia la derecha o con asimetría hacia la derecha. En este caso ocurre lo contrario. La media, como ya sabemos que es el promedio y se afecta por valores extremos y los valores extremos siempre van a terminar estando hacia la cola, la media se nos va a correr hacia la derecha. La mediana es la que nos divide la mitad de los valores hacia un lado, por encima de ella y por debajo de ella. Y la moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia. Entonces, ¿cómo se distribuyen? Es más fácil ver hacia dónde va la cola. Recuerden, la cola siempre es hacia donde los valores extremos están, hacia donde hay pocos valores extremos, o sea, hacia donde va bajando. Esta es la cola. Siempre véanlo como la cola. Y esto nos va a permitir ver cuál es la simetría. Finalmente encontramos las medidas de posición. Estas medidas las utilizamos mucho en medicina y, por ejemplo, lo utilizamos para talla y peso de los niños, comparando los percentiles si se encuentra por encima del percentil o por debajo de este, y los cuartiles de la misma forma. Entonces, las medidas de posición son las que nos dividen un conjunto ordenado de datos en grupos con la misma cantidad de individuos. Entonces, los cuartiles es dividir en 4 grupos iguales nuestra serie de datos. Y cada cuarto va a representar el 25%. El cuartil 2 va a ser nuestra mediana. Y después tenemos los percentiles que indican el porcentaje de números igual o superior al mismo. Entonces aquí tenemos el percentil 50, que es
hacia la mitad, el percentil 75 y el percentil 95, en donde se van a incluir todos estos. En el percentil 25 solo se van a incluir estos, en el percentil 50 se incluyen de aquí para acá y en el percentil 95 todos estos. Y el percentil 50 es igual a la mediana. Para recordar cosas muy importantes. Si todos los valores de una distribución se le suma una constante, si todos se le suman, si tenemos varios valores y se le suma un 2, ejemplo de nuestra constante, su medida queda aumentada en ese mismo valor, mientras que su varianza no se modifica. Si recordamos, la media es el promedio de los datos. Si a todos les aumentamos la misma cantidad, no va a cambiar en ningún momento porque lo estamos dividiendo por lo mismo. Estamos aumentándole a todos, dividiéndole por lo mismo. Y queda aumentada en ese mismo valor, no tiene problema. Mientras que en la varianza no va a modificarse. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en la varianza nosotros teníamos que aplicar el valor que tenemos menos el promedio. Si el promedio nos aumenta en 2, nuestra varianza también, nuestra varianza en ningún momento se va a ver modificada porque nuestros valores aumentaron en 2 y nuestra media también aumentó en 2. Segundo, si a todos los valores de una distribución se les multiplica por una constante, su media y su desviación estándar o típica quedan multiplicadas por la constante, mientras que su varianza queda multiplicada por el cuadrado de esta constante. ¿Y por qué pasa esto? Porque recuerden que la varianza siempre está al cuadrado. Y para definir correctamente una variable en una muestra se necesita un parámetro de tendencia central, que fueron los primeros que vimos que tienen que ver con media, moda y mediana, y adicionalmente necesitamos otro parámetro de dispersión que nos permite ver cómo se agrupan los datos alrededor de esta media, y estos son rango, varianza, desviación estándar, error estándar a la media y el coeficiente de variación. Por último, vamos a encontrar que la distribución normal o la distribución de Gauss va a ser una distribución simétrica. Es la más frecuente y la que mayormente vamos a ver en ciencias médicas o todo lo que tiene que ver con ciencias naturales. En este caso, vamos a encontrar que la media, la mediana y la moda coinciden y el parámetro de tendencia central que vamos a utilizar va a ser la media acompañado de la desviación estándar. Esto teniendo en cuenta que la media nos va a representar bien a nuestro grupo de datos, teniendo en cuenta que no tenemos datos extremos y no se va a dejar llevar por estos. Y la desviación estándar nos va a permitir ver cómo se distribuyen los valores alrededor de esta media. Por otro lado, tenemos la distribución asimétrica que habíamos visto que es que se vaya hacia la izquierda o que vaya hacia la derecha, que sea negativa o positiva. Y en este caso vamos a utilizar para el parámetro de tendencia central a la mediana y al rango, porque al tener valores extremos, la media no nos va a representar bien nuestros datos. Nosotros no podemos decir que tenemos un curso en donde los estudiantes tienen una edad promedio entre 12 y 15 años, pero hay un estudiante de 10 años. Ese estudiante nos va a jalar la media hacia abajo y no va a representar bien al grupo. Mientras que la mediana no se deja afectar por estos valores extremos. Y el rango nos va a permitir tomar a todos estos valores que están desde el más alejado o desde el máximo valor hasta el mínimo valor. Por otro lado, el coeficiente de variación nos permite ver cuál es la distribución que tiene una dispersión o una variabilidad. Nos va a permitir ver qué tan homogénea o dispersa es son nuestros datos. Y la asimetría es básicamente la desviación horizontal desde la curva normal. Entonces puede ser derecha si la colita se nos va hacia la derecha, si tenemos valores extremos hacia la derecha, o puede ser izquierda si tenemos la colita hacia la izquierda y tenemos valores extremos hacia la izquierda. Por otro lado tenemos la parte de forma de kurtosis, que mide el apuntamiento, qué tan agrupados o qué tan distribuidos están nuestros datos. Entre más agrupados estén nuestros datos, vamos a tener una forma de flecha, más apuntamiento va a haber, por eso se le conoce como apuntamiento. Por lo contrario, si tenemos unos datos muy dispersos, vamos a tener una colina que va a tender a ser muy llana. Con esto cerramos todo lo que tiene que ver con medidas de resumen y medidas de dispersión. Espero que les haya servido el video y cualquier pregunta pueden escribirme.